Esta clase trata sobre la metodología de los trabajos prácticos que vamos a llevar adelante a lo largo del cursado de la materia. Consiste el trabajo práctico en el análisis y valoración de un ejemplo. Lo primero que tenemos que saber es qué. Y para ello veremos qué es el análisis. El análisis es por definición el acto de separar las partes de un elemento para estudiar su naturaleza, su función o su significado. Fundamentalmente separar en partes. Y es al mismo tiempo un examen detallado de una cosa para conocer sus características, cualidades, su estado, sacar de ellas conclusiones, que se realiza separando o considerando por separados las partes que lo constituyen. ¿Qué elementos vamos a analizar y vamos a valorar en la arquitectura? En la arquitectura tenemos que tener en cuenta que inciden en el análisis de la arquitectura tres aspectos generales que tienen que ver con ella de distinta manera. En primer lugar está el contexto, en segundo lugar están los agentes y en tercer lugar está el objeto concreto que es la arquitectura. Pero todos ellos inciden en la comprensión de la misma. El contexto donde se va a situar la arquitectura genera condicionantes y posibilitantes. Los agentes, que son los que elaboran la arquitectura, tienen a su vez una teoría y un método para generarla y para materializar esa arquitectura. Y finalmente el objeto es el resultado de los condicionantes del contexto, las posibilidades que tienen los agentes en cuanto a teoría, método, sistemas constructivos, etc. Y el objeto es el resultado. El análisis de estos tres elementos es lo que nos va a dar la comprensión completa de la arquitectura y se realiza a través de un proceso. Veamos ahora qué partes componen cada uno de estos elementos que tenemos que analizar. El contexto va a ser, como ustedes ya saben, dividido en contexto cultural y contexto físico. Dentro del contexto cultural vamos a ver la cosmovisión, formada por la ciencia, la filosofía y la religión, la organización política, social y económica, el impulso estético y la cultura material. Dentro del contexto físico vamos a dividir el contexto físico natural del contexto físico artificial. En el natural tendremos en cuenta la topografía, el clima, la flora, la fauna, etc. Y en el artificial, que es la ciudad fundamentalmente donde se ubica la arquitectura, las distintas escalas de aproximación al edificio, la región, la ciudad, el barrio y finalmente la calle. Cuando vemos a los agentes que producen la arquitectura, tenemos que separar claramente dos. Por un lado, el comitente y usuario, que son los que tienen las necesidades y los deseos que demandan la arquitectura, y por el otro lado, el autor o arquitecto, entre los cuales se encuentra el proyectista y el constructor, los cuales tienen una teoría y un método, tanto de diseño como de construcción. Y finalmente, el objeto arquitectónico, que separaremos según la tríada vitruviana tradicional y antiquísima en la utilitas, en la firmitas y la venustas, siendo la utilitas aquella que determina la utilidad o la función del edificio, la firmitas que tiene que ver con la solidez o con la construcción del edificio, y la venusta por la diosa Venus, que tiene que ver con la belleza del edificio, en definitiva con la forma del mismo. Si analizamos la utilitas, tenemos que tener en cuenta entonces la función de acuerdo a las distintas categorías de función que hay, pragmática, psicológica, simbólica. Si vemos la construcción en la firmita, pues tendremos que tener en cuenta los materiales y técnicas, los sistemas constructivos y los sistemas resistentes. Y si analizamos la forma del edificio en la venusta, tenemos que ver los elementos y la sintaxis con la cuales se combinan estos elementos para determinar la forma del objeto arquitectónico. Las definiciones están a continuación, las vamos a ver muy rápido. Firmitas es igual a firmeza, cualidad de firme, y lo que transmite es el concepto de solidez del edificio. Tiene que ver con la construcción, que es todo lo relacionado con los aspectos técnicos, constructivos de la obra de arquitectura. ¿Sí? Desde las fundaciones, la estructura, los materiales de construcción, etc.
La utilitas, entendida como utilidad, es la condición o cualidad de útil o ventajoso o beneficioso, etc. Y tiene que ver con las funciones, la función pragmática, la función psicológica y la función simbólica principalmente. Y la venustas, como aquella cualidad de belleza por la diosa Venus, es aquello que es hermoso, agraciado, cualidad de bello. Y tiene que ver con la forma, tanto con la forma externa como con la forma interna de los espacios que determinan la arquitectura. Y en nuestro caso particular es fundamental que se conciba la relación de las cualidades de los elementos y las relaciones que tienen estos elementos entre sí, es decir, la sintaxis. Pasando al análisis y valoración del ejemplo, nos planteamos cómo analizar. Repasemos un poco lo que habíamos visto en la clase introductoria respecto de estas tres disciplinas que confluyen en el conocimiento, el análisis, la comprensión de la arquitectura. La historia, la teoría y la crítica. La historia va a determinar cómo fue, cuáles son los episodios que han determinado cómo han sido los hechos que han dado lugar a determinada arquitectura. La teoría va a decir por qué eso es así, o sea, cuáles son los conceptos en base a los cuales se ha gestado ese tipo de arquitectura. Y la crítica va a valorar esa arquitectura diciendo cuánto vale, ¿sí? Cuán valiosa es esa arquitectura. Historia, teoría y crítica confluyen en el análisis de la arquitectura, cada una con una mirada disciplinaria específica. Ahora bien, ¿qué es la crítica? La crítica viene del griego kritikos, que significa capaz de discernir. De ahí viene la palabra criba, cribar, es decir, hacer pasar algo por un filtro determinado para separar una cosa de la otra. Es decir, es la capacidad para generar juicios y opiniones, para decir esto es bueno, esto es malo, esto sirve, esto no. En términos genéricos, por supuesto. La crítica es el análisis y la valoración de un campo determinado de la actividad del hombre desde una perspectiva determinada con respecto a unos valores precisos. Es la actitud reflexiva que se aplica sobre un objeto, en este caso el objeto arquitectónico, para determinar si este objeto es valioso o no valioso, pero dentro de un campo determinado, desde una perspectiva determinada y según unos valores determinados. ¿Cómo se da la crítica y la valoración en la arquitectura? ¿Quiénes utilizan la crítica y la valoración en la arquitectura? Bueno, lo utilizan tanto la historia de la arquitectura, como la teoría, como la crítica periodística, como la docencia que estamos llevando a cabo adelante, como aquellos que elaboran los inventarios de patrimonio. Todos ellos se valen de la crítica para analizar la arquitectura y para generar esos juicios de valor. Los historiadores, ¿qué hacen? Bueno, toman un conjunto de obras del pasado que consideran valiosas y a través de la crítica determinan aquellas, toman ese conjunto y determinan, perdón, a través de la crítica cuáles son valiosas. Es así que en la historia hubo periodos que eran malditos, que se consideraban, digamos, de poco valor, como fue en su momento el gótico, el manierismo o el barroco, y que luego, a través del estudio de historiadores, adquirieron el valor que tienen hoy en día. Los teóricos van a tomar de ese total de obras aquellas que sean representativas de ciertos conceptos teóricos fundamentales. Es decir, van a elaborar paradigmas respecto a la arquitectura, basados en elementos de arquitectura, tipologías estilísticas, utilitarias, constructivas, etc. Van a definir el deber ser de la arquitectura en base a esa historia. Los docentes vamos a partir del cómo fue, al cómo debe ser, al saber hacer. Vamos a tomar desde el inicio la obra de arquitectura para saber cómo fue realizada según el buen hacer, para que ese buen hacer se transforme en un deber ser para aplicarlo en un saber hacer. Es decir, aprender de la experiencia. Y los especialistas en patrimonio van a tomar de una serie de obras aquellas que consideran importantes para inventariarlas y catalogarlas según una escala de valores con el objetivo final de conservar esas obras. Para ello van a tener que aplicar la crítica y la valoración.
¿Cómo puede ser concebida la arquitectura? Según las tres categorías vitruvianas que acabamos de ver, como una obra de arte, como un objeto útil o como un objeto de construcción. Estas tres categorías, utilitas, firmitas y venustas, permiten comprender la arquitectura en un nivel de complejidad creciente. Y a lo largo del tiempo, del pasado a hoy, esta comprensión de la arquitectura ha ido ampliándose en un grado de complejidad creciente. Es decir, se han ido incorporando más aspectos para considerar a la obra de arquitectura. El proceso valorativo parte del descubrimiento del objeto, ya sea este descubrimiento físico, como es un descubrimiento arqueológico, o un descubrimiento, digamos, de carácter perceptual, algo que estaba siempre a la vista y que de pronto adquiere interés. Luego sigue el análisis de datos de ese objeto y luego la valoración de los aspectos relevantes del objeto. La parte que tiene que ver con el descubrimiento del objeto y el análisis de datos del objeto es lo que suele mencionarse normalmente en el ámbito del taller como lo que tiene que ver con la caja transparente, con aquello que es fácilmente demostrable. En cambio, la valoración de los aspectos relevantes tiene mucho que ver con la cuestión de la caja negra, con lo intuitivo, con aquellas cosas que no son tan fácilmente verificables. El crítico va a partir de un conocimiento previo, el individuo que se dedica a la crítica tiene que tener un conocimiento previo amplio de historia, de teoría y de crítica, a lo cual va a sumar, producto de su experiencia, la intuición personal, esa parte de caja negra con la cual va a realizar la valoración. Y es así que los valores pueden ser mostrables, ¿sí?, pero no demostrables. Es decir, los valores se descubren, no se crean. Los valores existen en las obras y son aquellos que analizan la obra quienes descubren los valores. Hay, por tanto, una interpretación subjetiva de los valores, aquellos que son descubiertos por los críticos o los historiadores, pero que para que puedan ser aceptados por la sociedad exigen el consenso, tanto de los otros críticos como del público en general. El consenso sobre los valores de la arquitectura es lo que determina el patrimonio cultural en este caso. Hubo numerosos descubridores de estos valores, aquellos que sobre los periodos malditos descubrieron los valores que tenían. Fueron, por ejemplo, Pugin en el caso del gótico, Bulfing para el barroco y Noel y Guido en nuestro país para el colonial, la arquitectura colonial en nuestro país. El tiempo en el análisis y valoración de la arquitectura es quien estabiliza de alguna manera esa valoración. Hubo casos de determinada arquitectura que tuvieron una valoración positiva de manera rápida y constante a lo largo del tiempo. Los templos griegos siempre se consideraron como la buena arquitectura. En cambio, con el gótico y el barroco hubo al principio una valoración positiva y luego valoraciones negativas y luego de vuelta hasta que se fue unificando el criterio y dando finalmente los valores que hoy aceptamos para el gótico y para el barroco. Lo mismo pasó con las vanguardias pictóricas. Veamos ahora la valoración en sí misma. ¿Qué es? Bueno, la valoración es definir valores, es el concepto para alguien desde un cierto punto de vista y en un cierto grado. El valor es una cantidad que tiene relatividad y tiene grado. Y hay un proceso de valoración que son las operaciones de pensamiento, como análisis, descripción, explicación, comparación, síntesis y otras, relacionadas en un orden determinado para establecer esa valoración definitiva. Realizamos un proceso de valoración para determinar valores de distinto grado que, sumando y restando estos valores, determinan una valoración final del objeto. El proceso consiste básicamente en un sujeto que valora, que observa el objeto a valorar, que lo pasa por una serie de
categorías funcionales, criterios de valoración o estereotipos cognitivos, que es una especie de filtro, por eso la crítica, la criba, el filtro, ¿sí? Que filtra las cualidades del objeto según criterios funcionales, criterios estéticos, criterios constructivos, etc. Y a partir de ese filtro obtiene el objeto valorado. Recuerden, desde determinado punto de vista, según categoría, en diverso grado y con una función específica. Entonces, valoración es pasar un objeto a través de un filtro de parámetros conocidos con los que se lo confronta en función de pautas de referencia, que son los patrones de comparación, y según un determinado grado de valor. El grado será la distancia entre la pauta prevista y el objeto que estamos valorando. La valoración sería, como definición entonces, medir la diferencia que hay entre lo que se espera que el objeto sea y lo que en realidad es después de que hacemos ese análisis. ¿Cuáles son los tipos de valoración? Bueno, los tipos de valoración dependen de los aspectos que vamos a valorar. Y hay, por lo tanto, una valoración propia o emocional que tiene que ver con aspectos estéticos o simbólicos, y hay una valoración utilitaria o con un determinado propósito que tiene que ver con los aspectos técnicos o utilitarios. La primera tiene que ver más con aspectos estéticos o simbólicos, es subjetiva, no es demostrable, y la otra que tiene que ver con los aspectos técnicos utilitarios es objetiva y es demostrable. Según el método de valoración, hay una valoración profesional que se realiza con métodos científicos verificables y según criterios profesionales, y hay una valoración vulgar que no tiene un método establecido y según los criterios personales. Según la finalidad de la valoración, podemos hablar de una valoración disciplinar, que es la que nosotros vamos a llevar a cabo en estos trabajos prácticos, que tiene finalidad educativa y que es una evaluación que se hace desde el hoy, pero en el contexto histórico en el que ocurrieron los hechos. Valoramos los edificios en el momento en que se realizaron. Y hay otra que es la valoración patrimonial, que es la que hacen los arquitectos especialistas en patrimonio, cuya finalidad es patrimonial, ¿sí? Es determinar el valor del edificio para conservarlo o no, y que es una evaluación histórica, pero en el contexto actual. ¿Qué valor tiene hoy ese edificio? Luego, dentro de los aspectos a valorar, están los aspectos formales, funcionales y técnico-constructivos de la venustas, utilitas y firmitas, y a partir de ahí todos los otros valores que puedan surgir infinitamente en el análisis del objeto. Les decía que había un método o procedimiento para valorar que se utiliza durante el curso de la materia para la ejecución de los trabajos prácticos y que tiene una finalidad de aprendizaje fundamentalmente. Ese método consiste en 3 pasos: descripción, análisis crítico y valoración. Pasos que deben ser llevados a cabo en secuencia lógica y uno primero y otro después para poder ejecutarse correspondientemente. El primer paso, que es la descripción, significa conocer al objeto. Uno conoce el objeto y el resultado de ese conocimiento es una descripción objetiva de ese objeto justamente. El segundo paso vendría a ser el confrontar el objeto con todos aquellos patrones de referencia que podemos tener en cuenta. Y para ello, ese objeto va confrontado, cribado, pasado por la crítica de estos parámetros de referencia, va a dar como resultado el análisis crítico, para finalmente, a partir de ese análisis crítico, valorarlo al objeto, cuyo resultado va a ser una valoración. Este proceso lo que nos está diciendo es que parte de las características específicas del objeto para terminar en ciertas cualidades genéricas que son los valores. Es decir, pasamos de la descripción
específica de los aspectos concretos del objeto que confrontamos con los patrones de referencia y de los cuales surge el análisis crítico, para llegar a determinar valores que son cualidades arquitectónicas capaces de ser utilizadas en este edificio o en cualquiera, fundamentales para la labor proyectual. Lo que determina la valoración son valores que son cualidades que nos sirven a la hora de proyectar y que, dado el grado genérico, ya se han independizado del objeto de referencia. Pertenecen a él, pero no son los aspectos específicos, son las cualidades genéricas y por lo tanto los valores deben ser enunciados como tales. Ese análisis puede realizarse a través de cada uno de los elementos que intervienen en la arquitectura. Puedo conocer el contexto, los agentes y el objeto y generar una descripción diciendo esto es así, es decir, una descripción objetiva sin ningún tipo de adjetivo calificativo. Es cuantitativa la descripción. Me dice cuánto mide, de qué color es, con qué material está hecho, pero no me dice si eso es bueno o malo. Luego voy a confrontar ese contexto, los agentes o el objeto con los parámetros de referencia. Y voy a realizar ese análisis crítico separándolo en partes. Y voy a llegar a decir, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Está bien resuelto o no? ¿Corresponde o no con la teoría? Etc. Y finalmente, el tercer paso, que es valorar, me va a dar como resultado una valoración que va a decir esto es valioso o no es valioso. Para poder ver más claramente esto, vamos a utilizar un ejemplo basado en un elemento muy sencillo que es un banquito de madera que ustedes seguramente han visto que queda todavía en la facultad de aquellos primeros años en que se construyeron los edificios de la quinta y se realizó todo el equipamiento necesario para llevar adelante la enseñanza. Ese banquito quedó de aquel. Les voy a pedir, como parte de este ensayo, que ustedes elijan de todos estos otros banquitos uno que les guste. Uno que les guste más que ese banquito que les estoy presentando. Elijan uno, guárdenlo en su memoria. Si quieren, hagan un esquema de ese banquito para recordarlo mejor. ¿Sí? Tengan presente materiales, forma, colores, cualidades generales, etcétera. Y a partir de ahí yo voy a hacer un pequeño análisis respecto de ese banquito para mostrar este procedimiento en un elemento muy sencillo, muy cercano a nosotros y de clara utilidad funcional. El análisis de este banquito va a significar pasarlo a través del conocimiento, de la confrontación y de la valoración para obtener una descripción, un análisis crítico y una valoración, para ir desde las cualidades, de las características, específicas a las cualidades genéricas de ese banquito. Ese conocer va a tener que atravesar su contexto cultural y físico, los agentes y finalmente el objeto según los criterios que planteamos de las tres categorías vitruvianas. Confrontaremos ese contexto según la cosmovisión y la teoría, los condicionantes, si analizaremos los agentes y lo confrontaremos con los requerimientos programáticos, los usos y necesidades, la teoría y la praxis y finalmente los resultados de la obra concreta. Y cuando veamos el objeto tendremos que analizar en la forma los elementos y la sintaxis, en la función la distribución, el ensamble o características espaciales de los elementos y cuando analicemos construcción los materiales, los sistemas constructivos y los sistemas resistentes. Para finalmente cuando valoremos podremos decir cuál es el valor que tiene el contexto ese en cuanto a la influencia o adecuación del objeto al contexto, en los agentes, la respuesta arquitectónica, la resolución funcional, la coherencia teórica y la calidad de ejecución, de acuerdo que se correspondan con el comitente, el usuario, el proyectista y el constructor. Y cuando veamos el objeto, pues valoraremos su lenguaje formal, su tipo funcional y su sistema constructivo, genéricamente. Veamos ahora cada uno de estos tres pasos en el conocer, confrontar y valorar el banquito. Analicemos el conocer a través de la forma. Tendremos que tener en cuenta entonces los elementos y sintaxis para confrontarlo con las exigencias expresivas y simbólicas del objeto en el momento en el que fue realizado para valorar su lenguaje formal arquitectónico.
Cuando analicemos la función, veremos los espacios y la distribución, en este caso los elementos y la distribución de los mismos, para confrontar con las exigencias espaciales, si se trata de arquitectura, y funcionales, en el caso del banquito, para valorar el tipo funcional. Y cuando analicemos técnica o construcción, conoceremos los materiales y la forma de ensamblaje o de construcción del objeto, confrontaremos con las exigencias y los recursos técnicos disponibles y valoraremos materiales, sistemas constructivos y sistemas resistentes. Veamos entonces el primer análisis formal del objeto. Recuerden que en el conocer tenemos que hacer una descripción objetiva del elemento que estamos describiendo. ¿Sí? Tenemos que dar datos numéricos, no adjetivos calificativos. Diremos que está compuesto por formas circulares y prismáticas, que esas formas son geométricas simples y que los elementos son distintos de acuerdo a la función que cumplen. Cuando confrontemos, veremos la disposición de los elementos y ya podremos decir que las formas son pregnantes porque son muy simples, fáciles de reconocer, que por la posición en ángulo transmiten dinamismo, que por su uso evidencian la función, sabemos cuál es el elemento para sentarnos, el elemento de soporte. Por su forma reconocemos que tienen un diseño moderno, por eso esa forma en aspas de molino, que tienen mínimos elementos y que finalmente la forma en sí misma va a resolver la función y la técnica. Cuando valoraremos el diseño simple, la forma icónica, es decir, que es fácilmente reconocible como banquito, y el diseño que es claramente funcional. ¿Sí? Esas son cualidades. La simplicidad en el diseño es una cualidad aplicable al banquito o al edificio de la ópera. Cuando analizamos la función, pues describiremos las medidas del banquito, la función y las cualidades digamos, de soporte del banquito para cumplir la función. Tiene un asiento que es liso, que tiene 30 centímetros de diámetro y tiene una altura de 40 centímetros. Luego confrontaremos con las exigencias funcionales, es decir, qué tal sirve ese elemento para poder utilizarlo a la hora de sentar. Y veremos que permite sentarse en cualquier orientación por la forma redonda del soporte, que por sus dimensiones el asiento es algo pequeño, que al no tener un respaldo, bueno, puede complicarse, pero que es liviano y que por su forma no es apilable, no puede agruparse uno encima de otro. No solo estamos viendo la función de sentarse, sino la de guardado como equipamiento. Y cuando vamos a los valores, diremos, como valores positivos, que tiene simplicidad funcional, fácilmente usable, que tiene una economía de recursos formales y materiales para resolver la función, pero como contra o como antivalor diremos que tiene la mínima comodidad. ¿Sí? No es acolchado, es de madera lisa, es pequeño, no tiene respaldo, es un banquito para estar sentado un tiempo relativamente mínimo. No es para tomar clases de 2 horas de largo, por ejemplo. Cuando vemos la técnica, tendremos que saber cómo está armado el banco, cuáles son los materiales, cuáles son los sistemas constructivos y cómo es el sistema por el cual el banquito resiste. Los materiales son de madera de pino barnizada, el sistema constructivo es a través del uso de tornillos y el sistema resistente se logra por la disposición formal de las 4 patas. Cuando lo confrontamos con la respuesta estática, diremos que como material, son las cualidades del material, es un material único para todo el banquito, lo cual es bueno, es económico porque madera de pino, es fácil de cortar, de ensamblar y de reemplazar llegado el caso si se daña alguna de las partes. Como sistema constructivo diremos que es muy simple porque tenemos una forma guía que es el prisma central, el cubo ese central de madera, al cual se vinculan todas las patas mediante el atornillado. Y es muy sencillo porque cortando cada una de las patas en el ángulo necesario y disponiendo la misma forma entre una esquina y la otra, puedo ubicar la posición exacta sin necesidad de trazar nada para atornillar ahí la madera. Sí, el método de fabricación es muy sencillo. Y el sistema resistente se da por forma.
¿sí? El ángulo que da estrechez en la tapa, en el arranque de la pata, cuando esta pata toma el ángulo, se abre hacia abajo y da en el suelo la necesaria superficie de apoyo para sostener al banquito. Es decir, ¿cuáles son los valores que podemos establecer a partir de esto? Entonces, como materiales, que es positivo porque es un solo material, que es económico, que es disponible, que no requiere más que el tratamiento por un solo oficial carpintero, no por varios oficios. El sistema constructivo es muy sencillo porque se realiza a base de tornillos y el sistema resistente es muy ingenioso porque por forma logra resistencia sin necesidad de hacer una estructura compleja o con múltiples apoyos. Un solo dado de madera permite vincular las cuatro patas y al mismo tiempo fijar la posición del ángulo que tienen que tener para poder establecer la superficie de apoyo necesaria para que el banquito sea suficientemente resistente. Llegados hasta este punto, quiero que ustedes piensen, en función del banquito que han elegido, cuál de todos esos banquitos se acerca a la serie de valores que tiene este simple banquito que ha permanecido por décadas sirviendo en nuestra facultad. Es cierto que no es el más cómodo, es cierto que puede ser no el más sólido y es cierto que no es apilable, pero es cierto que tiene un diseño muy inteligente, representativo de su época, porque el sistema este de patas abiertas y formas digamos, en aspas de molino es típico de la distribución centrífuga de los elementos del movimiento moderno, ya lo vamos a ver en más detalle cuando lleguemos a esos temas en el cursado, para ver que representa claramente el diseño arquitectónico de una época. Bien, hasta aquí llegamos con esta clase primera respecto de la metodología de análisis. Luego ustedes tienen otros videos específicos para analizar un ejemplo y tienen también un PDF con el análisis concreto de la casa de gobierno, que es bastante extenso y por lo tanto no va a entrar en el tiempo reducido que tenemos para clase. Muchas gracias y hasta luego.